Tarico. Aplaudimos. ¡Bravo! Bravo, bravo. Gracias. Gracias por el Bravo. sacrificio. ¿Cómo les va? El sacrificio de un artista venir un domingo al mediodía. No, es un placer. Es duro, Es duro. un placer. Estoy ¿Qué muy contento. Además, me estaba acordando que hace 20 años compartimos programa con Andrea. ¿Ah, sí? Tal Estuvimos cual. en Animados con Lalo Mir, acá en Radio Mir. mirá. Acá Sí, sí, con sí. Fanny Mandelbaum, que te Sí. mando un beso enorme, Acá porque en ayer Mitre. justo crucé Qué un mensaje con bárbaro. él, en el estudio de Exactamente, abajo. sí, sí, en el estudio. El estudio de abajo. Qué bueno. ¿Cuál era el ¿Qué estudio? Pues ya años estoy perdido. pasaron? Hicieron tantos estudios que ya no sé. Bueno, pero No, creo que era en el estudio donde ahora es la 100. Ah, ¿en serio? Sí, ¿Era ahí? estábamos. Ah, puede Sí, ser, sí, sí, puede sí. ser. En el estudio de abajo hacíamos Puede los ser. viernes Ya. un especial donde siempre Y venían venían artistas, venía Donato a cocinar Ya. y venían los oyentes ahí al auditorio. Así que sí, muchos recuerdos. Qué bueno, Tal qué cual, bueno. tal cual. Ariel, vos, Sí. leí por ahí que vos se seguís considerando un caricaturista. Sí, sí, ¿Dónde sí. están las caricaturas? ¿Las publicás? ¿Las guardás? ¿Qué haces con eso? Sí, ¿Y tengo cuándo mucho lo- archivo. Gracias a Walter Farías de la Alianza Francesa hicimos previo a la pandemia 2019 una muestra donde fue bastante amplia porque eran dibujos que yo guardaba desde que tenía uso razón. Mi vieja ahí colaboró bastante con ese archivo. Guardá. Y bueno, muchos eran copias de... Ya imitaba también. O sea, como Sí. caricaturista imitaba porque copiaba la línea de Fontana Rosa Ay, o los negro. dibujos que salían en la revista Humor de Andrés Casioli, Claro. Julio Parisi, Seo, Fortín. Bueno, esos dibujantes los tengo grabados acá. La revista Humor Sí. extraordinario era eso. Sí, sí, sí. Y bueno, y siempre entendía yo que la caricatura era una exageración, pero también era una síntesis. Entonces, siempre tuve esa marca de haber visto a los mejores dibujantes de chico, gracias a mi viejo, Juan Carlos Tarico, que le fascinaba todo el mundo del dibujo, y siempre estábamos atentos a los dibujantes que publicaban en el diario El Litoral de Santa Fe, o cuando veíamos una revista, bueno, a mí me encantaba sobre todo identificar las firmas de los dibujantes. Landru, por ejemplo, Christ. O sea, trataba de que, mirá, este tiene este estilo. Este estilo, Cris. Eh, Mandrú, sí, Cris. claro. Entonces, Bastante amigotero, un maestro. me gustaba eso y sí, yo sigo sosteniendo que ahora sigo siendo un caricaturista porque las cosas que hago con los personajes son Lo mismo. caricaturas. La Es tratar de caricatura. hacer un personaje aparte del personaje real. Y que sintetice Sí. la esencia de eso, que tal vez Sí, es lo más sí. difícil de buscar, porque hay muchos humoristas que Sí. le sacan la voz, le sacan Sí. alguna latiguillo, Ujú. pero el espíritu, Sí, eso me sí, parece sí. que es más difícil y habla también de tu capacidad, no sé si es de análisis político, porque no hace solamente político, pero de entrar en el ADN de esa persona Sí, también. sí, sí, entrar en la cabeza. Claro. Lo que decía Rolo Villar, que yo imito con la cabeza, no con la garganta. No con la garganta. Entonces, cuando fue esa frase que la escuché, que era en un especial que había hecho la Escuela Éter sobre los 80 años de la radio, yo dije, mirá, este tipo hay que seguirlo, es por ahí. Claro. O sea, tengo que tratar de meterme en la personalidad y que después sea como una plastilina y bueno, adaptarlo. O sea, actor, ser un actor, sí. que es lo que Sí, que sos. sí, sí, claro, sí, es una sí. actuación. Sí, vos sabés que ahora también me llegó una propuesta para hacer algo serio Sí. en cine y... Epa, la bueno, gran fue como- Franchella, la gran Eh, Franchella empieza a sí, hacer de sí. asesino serial. Sí, empieza a hacer- Qué no, bueno. tiene, no está tan relacionado con eso, pero tiene algo que ver con eso. Qué bueno. Y te Me generó encanta. como, claro, me generó como de golpe como esa duda de decir, che, estaré capacitado, podré hacerlo, así que bueno, me voy a tirar a la pileta igual. Qué Y bueno. lo voy a hacer ahora el 9 de marzo, tenemos la grabación. La grabación. Bueno, che, ahí tenés el Qué sé título yo. para los portales, ¿eh? Sí. Va a ser de actor serio. Título Voy a para- imitar a un actor serio. va a imitar a un actor serio. Y Ariel además es locutor. Sí, sí, Claro. sí. Recibido en Éter. Sí. Pague la cuota de Éter. Formación no estudiaste. Mirá, hice talleres con Ana María Yunta y después con Ernesto Claudio y Jorge Varas. Sí. Y bueno, en Santa Fe también estuve grandes maestros de teatro como Raúl Craig, Rubén Ayala Brenner. Fueron talleres que a mí me marcaron mucho porque también me hacían improvisar. Me gustaba el hecho de cuando por ahí había que componer un personaje, yo naturalmente imitaba, decir, por ejemplo, un tipo de la calle, bueno, cómo camina. Me gustaba sobre todo componerlo con el cuerpo
Y cuando había empezado en la radio, yo en Santa Fe, muchos me decían, ¿por qué hace los gestos del personaje si acá no hay cámara? En ese Claro, momento, claro, sí, las caras, mover los músculos de la cara. o no se te ve la cara. Y yo decía, si no lo hago así, si no hago el gesto de las manos, Claro. Claro. o de cómo emite el sonido, no me sale. Mirá Así vos. que sí, tuve grandes maestros de ¿Ya de teatro, muy pero- chiquitos te salía a imitar? Sí, de muy chico, porque a mi viejo le salía Gina María Hidalgo, le gustaba imitar a Enzo Volken, que es un gran periodista de Santa Fe, que es el presentador del Quinicey. Bueno, tenía esa cosa en mi casa, tenía Claro. una tía también que le gustaba mucho actuar, mi tía Lala, se disfrazaba para los cumpleaños. Claro. Y entonces, cuando veía a los imitadores, particularmente, veía a Carlitos Russo o a Anito Artaza, y me fascinaba sobre todo eso, de con una peluca de golpe empezar a componer un personaje. Qué bárbaro. Y un programa que me marcó, por ejemplo, fue Canal K, que eran los muñecos de Sergio Fasola, Seguro. que tenían las voces de Carlitos Russo, algunas voces de Pelusa Suero. Y yo dije, bueno, en algún momento yo quiero hacer algo así. Quería hacer eso. Sí. Recién me decía que de las caricaturas, seguramente tu madre se Sí. ocupó, digamos, de juntarlas. Sí. De juntarlas. Bueno, si me permitís, Silvia, ¿cuántas caricaturas tiene? ¿Cuántas caricaturas tiene de Ariel? Muy buenos días. Ay, buenos días, un montón. ¿Y cómo las tiene en caja? ¿De qué manera las fue guardando? Sí, no, las guardé y se las di a él también. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué lo ve? ¿Usted lo ve a Ariel ahora con este nivel de éxito, de crecimiento, que todo el mundo lo admira, lo felicita? ¿Y usted qué siente, Silvia? Un orgullo tremendo, Qué bárbaro. la verdad. ¿Y Sí. se acuerda? Nunca pensé que iba a llegar tan alto. Qué bárbaro. Aparte hace un humor inteligente Claro. y sabe mucho de política. Es impresionante, realmente. La noto emocionada. ¿No es habitual o sí Sí. sale? A veces sale por la radio usted. No. Yo soy de perfil muy bajo. Está muy bien, cosa que le agradecemos. Bueno, no sé, Ariel, si querés contar alguna anécdota de tu madre. Una vez la sacó Chiche al aire, Chiche acá, Sí. por el primer almuerzo que fui a lo de Mirta. Entonces una de las frases fue, le dice Chiche, bueno, y contame cómo están en Santa Fe con esta noticia que va a estar con Mirta. Y dijo, Santa Fe está toda revolucionada. Sí, es la verdad. Qué hermoso. Porque la llamaban mucho. en ese Claro, los momento. familiares, los amigos. Pero bueno, mi vieja sobre todo, bueno, me llevaba a los talleres del Liceo Municipal, donde ahí aprendí todas las técnicas de dibujo, de plásticas, Claro. todo eso. Y siempre estaba apoyando, pero también era fundamental cuando por ahí me decía, ¿te parece esto que vas a hacer? O la radio, ¿te parece? Guarda las cosas que decís al aire. Claro, te cuida. Porque a mí me servía para desafiarla. Claro, qué bueno. Para decirle, mira, lo conseguí. Qué bueno. Silvia, ¿y cómo era de chico, Ariel? Es un chico muy tímido, introvertido. Únicamente arriba del escenario se suelta. Claro. Y con el papá hacían, metidos en la pelo pincho en el verano, el Festival de Cosquín. Uno presentaba y el otro imitaba las distintas voces de los cantantes. Qué hermoso eso, ¿no? Aquí, Cosquín, aquí en el escenario Atahualpa, Sí, Yupanqui, en la Plaza Próspero Molín. Sí, Qué bárbaro, Sí. qué bárbaro, qué época maravillosa, Sí, ¿no? sí, ese ATC yo me acuerdo de ver, por ejemplo, los domingos era la noche del domingo, ver el programa de Sofovich, la expulsada de Arévalo, Claro. ver Minguito, por ejemplo, Juan Carlos Altavista, programas de humor que yo era muy chico, pero son esas imágenes que me quedan de los capocómicos Claro. que estaban en la televisión. Qué bárbaro. Silvia, yo le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros. Le queríamos dar una pequeña sorpresa a Ariel. Lo hemos logrado, así que muy amable y muchísimas gracias por estar. Bueno, muchas gracias, Alfredo, cariño. Que ande muy Beso, bien, lo perfumate que ahora nos vemos. Sí. Ahora van a tener un almuerzo Sí, familiar. Ah, qué bueno, buenísimo. Bueno, que lo disfruten, Silvia. Sí. Gracias. Pero lo que no todavía me quedó claro Sí. es, no las publicás en ningún diario, en ningún lugar. Mira, publiqué mucho, en Santa Fe publiqué muchísimo. Publiqué en el diario La Provincia, que fue
el primer diario, me acuerdo de Ricardo Beglia, que era el secretario de redacción, que fui con una carpeta, yo estaba en la secundaria y me dice, bueno, fíjate, a ver, esto es la actualidad, fíjate a ver dónde podés meter tus caricaturas, y me acuerdo que fue justo año 97, la muerte de la Madre Teresa. Yo había hecho una caricatura de la Madre Teresa de Calcuta y ese fue el primer dibujo que me publicaron a color. En la contratapa del diario La Provincia, que todavía lo guardo. Qué felicidad cuando pasa eso. A mí me fascinaba eso, a mí me fascinaba el papel. Claro. Yo quería ver mi dibujo publicado en un papel. Claro. Y después, bueno, participé de varias exposiciones y ahora lo tengo como un hobby y soy fanático, sí, de los dibujantes. Ahora, por suerte, laburo con un genio que es José Cerrudo, que realiza todas las caricaturas ahí del programa Diego Sheikman. Sí, sí, sí. Y que bueno, cada vez que le pedimos un personaje es fascinante, sobre todo en estos tiempos de inteligencia artificial, donde todo ya es rápido. Es fascinante el tiempo de espera, porque siempre decimos, nos va a sorprender con la caricatura que haga. Y le pedimos todo tipo de personajes y durante estos años hizo una cantidad enorme. Y el año pasado ganó el premio ADEPA en ilustraciones, porque publica en el diario El Tribuno de Salta. ¿Y técnicamente cómo es? Y técnicamente, bueno, esa caricatura se pone en una tablet, el visor de la tablet a mí me copia los gestos de la cara y ya se empieza a animar. Qué bárbaro, Sí, qué sí, bárbaro, porque claro, en una época lo hacían con un muñeco. Claro, con sensores, que lo hizo Martín Bilic, justamente Mariano Mena es el que tiene esa tecnología, que es un genio, y primero lo hacían con sensores en todo el cuerpo, un traje, sí. y entonces vos te movías, y eso se trasladaba a la pantalla. Ahora se está perfeccionando. Y el sensor te toma a vos y te copia. Claro, incluso estamos probando cosas con inteligencia artificial donde ya te copia todo el cuerpo. Pero bueno, eso necesita también de un proceso, de seguir puliéndolo. Y a mí me gusta también darle el costado de la imperfección del humano. Claro, claro. Esa cosa, a mí me decía Juan Arancio, que era el pintor de la costa, un gran dibujante de historietas y un artista plástico excepcional de Santa Fe, me decía, Tarico, ¿qué se diferencia lo que hacemos nosotros con la fotografía? Que nosotros le damos esa cosita de que por ahí el cuadro tiene un error, o una cosita que sacás, o algo que no estaba. Claro. Y bueno, esa cosa del humano, creo que ahora la tenemos que seguir laburando. Ahora que le quiere preguntar el doctor Stoll, pero no. una cosa muy cortita. Sí. Dijiste inteligencia artificial. Sí. ¿La inteligencia artificial puede imitar también? Sí, también. Si vos le decís imitar. Ahora es increíble. El tema es que a mí siempre me gustó esto de que se sepa que atrás estoy yo, que haya un toque que no es exacta la voz. A mí no me gustaría imitar exactamente a un personaje porque es como que digo, bueno, ¿dónde está mi sello, mi marca? Artesanal. Entonces, sí, me gusta. No, pero además supongo yo que la inteligencia artificial lo hace plano, no lo hace. Sí. Claro. Le falta cierta emoción. Falta sangre, le falta emoción. Sí. Doctor Stoll. No, Ariel lo comentaste de alguna forma, pero a la gente le debe interesar esa capacidad en la imitación, porque es un fenómeno que no es que lo practicás, y me sale. Claro. Es una cosa. Y quiero que vos confirmes si es. En las investigaciones se ha visto que esas personas que vos, en tu cerebro tenés lo que se llaman neuronas espejos, que pueden captar microgestos, expresiones mínimas de otro que otro ser humano no capta. Memoria auditiva excepcional, en que vos sabés frecuencias y patrones de cómo habla otra persona. Control vocal superior, vos, la laringe, la lengua, el aparato para hablar, y flexibilidad del yo. Dejar de ser vos y de repente poder habitar en la otra persona para poder hacerlo perfectamente. Una locura importante. Es esa mezcla. Sí. Eso, el resumen lo confesó. Confesó. Sí. Un quilombo. Es eso. Es un poco eso. Personalidades múltiples. Sí. Es jugar un poco con eso. Claro. Bueno, ahora que estamos haciendo el pase con Rolo, mucha gente por ahí, oyente de ahora de Rolo, me dice, pero Rolo imitaba. Y sí, le digo, si yo lo escuché cuando él estaba en la radio, que él hacía los personajes con los chistes, pero se metía en la cabeza de otro. Claro. Y a mí me fascinaba cuando hacía Eduardo Menem, Cafiero, Raúl Portal, Monseñor Laguna, Perón, bueno, todo eso. Claro. Y ahora en el pase se da esto de que de golpe nos ponemos a jugar con Rolo, con Nacho Bulián, todo, y se genera una cosa como que es un loquero al aire, que entran voces del pasado, del presente. ¿No te pidieron que hagas jodas por teléfono? Sí, imitando a alguno y alguno joda. Que cayó. Sí, he hecho alguna joda. Una vez hicimos con Freddy Villarreal
una joda que era llamar a alguien para hacerle creer que bueno, por ejemplo, Luis Ventura, yo quería cambiar los Martín Fierro, no quería que sean más estatuilla, y le pedí a Pallarol hijo, le pedí de transformar la estatua del Martín Fierro en una especie de facones. Entonces le dije, mirá que vas a tener que hacer facones para el Martín Fierro de radio, de televisión, de cine. Y entonces, claro, Pallarol dijo, sí, lo empezó a calcular y dijo, sí, Luis, ¿cómo no? Lo tuvimos que llamar porque después ya se estaba poniendo a producir los facones para Aptra. No, Sí, es peligroso eso, Sí, no, yo me no hay que sonreía. hacerlo, no lo recomiendo. No lo hagan en su casa, chicos. No lo hagan en su No lo casa. hagan en su- Digo que yo me sonreía cuando estaba preguntando al doctor, porque Sí. te veía mirarlo y digo, este estará escuchándolo al doctor No, y le que estará... Conrado es bárbaro para imitarlo. Y le Ese estará es- por... che, ¿Te Lo pasa estás eso? ampliando. Sí. Conrado pasa eso? es el Santiago Cobalós médico. Claro, por eso, Por esa voz que tiene como Sí, ya tiene un el tono para lenguaje, hacerlo. claro. Sí, claro, sí, está sí. bárbaro para imitarlo. Sí, todo el tiempo al trato de Conrado. ser como una esponja y bueno, ir captando cosas, y no sé, tonos, personalidad, gestos, tics, Claro. esas cosas. Pero aparte es siempre un voy orgullo. incorporando. Yo supongo que debe ser un orgullo. A Leuco lo haces muy enojado, me encanta. Pero digamos. Reputeando, que me lo hacía. para que alguien teatro, en el para que teatro alguien me da te vergüenza. imite, Sí. para que alguien te imite tenés que ser muy importante también. Llegaste. Claro. Sí. Para ser imitable. Sí, tiene que ser conocido, o hay veces se hacen conocidos a través de la imitación, a veces Claro. terminan los personajes reales imitando Claro. a la imitación. Pasaba eso con, no sé, Maradona, por decirte, Horacio Guaraní, Horacio, qué o bárbaro. Charlie mismo, Charlie García, también la forma, es como que ya lo escuchás a Charlie y es como que él mismo hace tributo a los imitadores. Sí, pero sí, me gusta esto de jugar y que por ahí, como hacemos en el Pase a las 10, empieza con un personaje, Rolo viene y me dice, che, ¿con qué arrancamos hoy? ¿Con qué arrancamos? ¿Qué hacemos? Arrancamos con un personaje y después, en el devenir, libre albedrío, qué terminamos en lindo. otra cosa. No sé. Qué lindo. Sí, sí. Ahora, qué lujo, ¿eh? Pues estaba pensando yo en la radio más escuchada de la Argentina, la radio más popular, la radio más federal, qué sé yo. Tiene, a mi criterio, 4 de los humoristas radiales más importantes de la Argentina. Ariel, Rolo Villar, Nacho y Moldaski, digamos. Sí, sí. Y además que pueden convivir y que Sí. se puedan divertir. Bueno, eso también es raro, porque mucha gente me pregunta, pero ustedes cómo si más o menos hacen lo mismo, cómo se llevan tan No, bien. cada uno tiene un perfilito. Claro, no sí, es- sí, pero bueno, primero porque éramos amigos de hace mucho tiempo, antes de compartir el aire, esta es la primera vez que estamos compartiendo el aire, y después que es algo que ocurría habitualmente, es decir, por ahí la televisión que conoce Pablo, la que conozco yo, era la televisión de los elencos, donde Claro. por ahí en un programa vos escuchabas distintos humoristas que convivían, o que después hubo un tiempo que sí, que se fue dando como que nos fuimos separando todos, pero bueno, cuando me llamaron para esta posibilidad, esta oportunidad de que de golpe íbamos a estar por lo menos a la mañana los tres juntos, con Nacho y con Rolo, dije sí, obvio. Qué obvio, lindo, ¿para qué qué? lindo. Escuchame una cosa, y de la política, Sí. ¿alguna vez te apretó a alguien, se enojó, se molestaron? Porque has hecho a todos. Claro, bueno. Y hasta hoy, hasta el presidente Milei. hace Sí, a sí, todos. sí. Bueno, acá en el año 2004 empezamos con David Rottemer en el Sí. programa de Néstor Ibarra haciendo Los Fernández. Otro genio, Sí, Rottenmer, sí, me sí. encanta. Y bueno, y a él le tocaba hacer de Alberto en De ese Alberto. momento. Y yo hacía Aníbal Fernández, que era como una voz mucho más amenazante, así por teléfono. Siempre se peleaba con Magdalena. No. Ah, no. Y al contrario, llamaban para agradecer y que les gustaba que los imitemos. Claro, y en su momento ni pensábamos en lo que iba a terminar. ¿Cómo? Porque siempre era que el final del sketch era que entraba Kirchner y los retaba a los dos. Los retaron. Retaba a los dos y bueno, y después Alberto decíamos, no, es un personaje... como tiene una vocecita así... Ya. No, después no va a generar los memes que generó con el tiempo. No, eso no lo previste, no lo Eso podía no lo prever, preví. claro. Sí. Nadie lo podía prever. Una ¿eh? sorpresa tremenda. Es sí. tremendo Sí. todo lo que pasó. Pero sí, nadie te quiso censurar ni te molestó. No, en nada, general al los que contrario, se enojan... Lo toman. Los que se enojan, y esto lo sabemos todos los que estamos expuestos, son los fanáticos. Claro. Ah, claro. sí. Son en O sea, general, por suerte, minoría. Sí, ¿no? sí, Minoría. los fanáticos. Esos son los que
son dogmáticos, los que no pueden soportar de que, mira, lo caricaturizan al líder que yo sigo. Claro. Esos son los que se enojan. Los políticos en general son muy cholulos y siempre están esperando a ver Claro. que los imiten o que hablen de ellos. Sí. Qué bueno, realmente vale la pena. Escuchame una cosa. Sí. ¿Cuáles son los que vos te producen gracia y te reís? ¿A qué espectáculo Sí. vas a ver, o que en radio o que en la tele, que a vos te divierta? Y bueno, de espectáculo, ahora por ejemplo, que tengo la oportunidad de ir los sábados, que tengo libre, Campi es un genio que... También imita sí, bien, sí, un gran actor y que ahora está haciendo Papá por Siempre ahí en el liceo y está haciendo ese personaje que hacía Robin Williams, que es fascinante y a mí me divierte mucho, me emociona también. Me está pasando ahora que me emocionan mucho los artistas de verlo. Claro. Lo he ido a ver a Moldaski también, después me gustó mucho, ayer fui a ver la obra de Oscar Lajad, que está haciendo de Gardel, también me fascina. Después me divierte, bueno, tanto Lelutier como los Midachi, soy bastante amplio. Amplio, los dos, a mí también me gustan de los dos. Es Lo como más que sofisticado en y ese lo sentido más, no lo más tengo de barrio. prejuicio. Claro. No tengo ningún tipo de prejuicio. Claro. Y admiro a los colegas, o sea, me divierte eso, de verlos a ellos, y cuando estoy sentado en la butaca no estoy como mirando, como diciendo a ver en qué Claro, falla, no por dónde. Claro. Sí. Bueno, te ha ido muy bien en el Sí. Politeama, y según me Sí. dijo el otro día Campanella, te va a seguir yendo bien. ¿Cómo es ese? Sí, la idea, mira, Juan fue como un tipo muy motivador, porque yo en la época de la pandemia y la post-pandemia estaba como muy fóbico con el tema del teatro, ¿no? ¿Viste? Sí. Tenía mucho miedo de volver al escenario. Pero te agarraste COVID, Sí. ¿no? No, Ah. pero estaba con Sí, miedo. sí, a un montón de gente. A mí Sí. también pasó, seguro. Y entonces él, cuando empezó con el Politeama a hacerlo, me escribía, primero por Twitter, después por WhatsApp, y me insistía, me dice, che, tienen que hacer algo, juntate de vuelta con David, hacer algo. Y al principio nos prestó la escenografía de Parque Lezama, ahí le intervenimos en el año 2023, que hicimos Bote 2023, después subió un escalón más, hicimos Sean de Termos y Mabeles, que anduvo de gira por casi todo el país. La última función la hicimos en Ushuaia, fue hermosa. Y ahora con Llegamos Tarde, que es un poco jugar, imaginarnos en un futuro, ahí con David en el escenario, y pensar cómo sería la Argentina dentro de 20 años, donde van a estar los mismos pero más viejos. Lo mismo, pero más viejo. Claro. Lo mismo pero más viejos. Y vamos a estar todos los martes, ahora de marzo está confirmado a las 20 horas, que es un día, viste, atípico. Un día Martes, que sí. la gente dice, che, estará bueno ir al teatro, me divertiré. Y bueno, nosotros queremos cortar con eso. Viste que siempre dice que el martes es peor que el lunes, Claro, que es el día que claro. más cuesta. Sí. Y la idea es hacer una obra, bueno, ágil, dura 1 hora y cuarto, 1 hora y media con toda la furia, porque después me tengo que ir al canal. Claro. Así que... Yo también, al mío. claro. Así que menos mal que, Sí, menos sí, mal sí. que no es más tarde, así yo Sí, también así que Campanella participa porque él en un futuro nos ofrece algo que nosotros estamos esperando, que nos haga esa propuesta que estamos esperando, ansiando de él, y bueno, y es una propuesta a la que lamentablemente llegamos tarde. Qué lindo. Ay, yo te Sí. quiero llevar a tu vida personal, Sí. porque hoy Alfredo decía que no se conoce mucho Claro, de sí, vos, sí, y sí. recién escuchábamos a tu mamá Sí. que contaba Emocionada, sobre, por claro, supuesto, qué emocionada, y cosas de vos, de chiquito. Sí, sí, Vos sí. tenés 2 hijos, Ariel. Sí, así es. ¿Alguno de los dos, o tu hija o tu Sí. hijo, ya empieza a manifestar esta Sí, les onda gusta, pero artística? yo ¿Imitan trato de no- también? sí, ¿Se sí. copan con vos? Trato de que no sea como una presión ni como un mandato, y ahora... Pero con ya ves esto que de la- alguno perfila, que hace algún juego Sí, así sí. con voz de imitación. Les gusta. o- Bueno, Lisandro el otro día vino acá, contó chistes. Ah, ¿sí? Le gusta la radio. Qué está lindo. como presente, pero con esto de las redes es como que ya se comunican de otra manera. Noto que es otra generación, totalmente diferente, que editan sus propios videos. ¿Cuántos años tiene? Él ahora cumplió 11, 11 mi años. hija 14, y bueno, es de esa generación que ya viene al teatro y solo
conocen 2 o 3 personajes de los que hago. El resto me dice, ¿quiénes son? ¿Quiénes papá? son estos viejos? Pero sí les gusta el tema de la actuación, pero trato que no sea como algo Se me que ocurre- tienen que hacer porque papá lo hace. No, Claro. no, pero Bueno. digo, como tu mamá si lo contó hacen- este juego que Sí. hacías vos con tu papá, digo, a lo Sí. mejor alguno de ellos dos ya Sí, sí vienen perfila a ver con el esto teatro, de- todo. Y yo digo que si lo hacen, ojalá me superen en todo, que sean mejores. Y bueno, es Sí. el deseo que siempre tenemos los Como papás, que todos. los Sí, hijos sí, nos sí. superen. No, y yo decía, se me ocurre una idea, te lo doy gratis. Tenés que hacer un programa con tu hijo, un licenciado que se llame Los Taricos. Los taricos. Como Qué un buena Leuco. esa, sí. Estaba escuchando el otro día cuando estaban con Rolo que Sí. creo que él decía algo de Dualde, por ejemplo, que era Sí. difícil. ¿Te pasa que hay algunos personajes que son muy públicos que Sí, no sí. tenés de dónde agarrarte como para sacarlo? No, Claro. Dualde no le- Bueno, no- Dualde era, nadie yo lo creó. tenía que apoyar en la radio cuando lo hacía en el ET10, lo hacía desde lo gestual, entonces hacía el gestito este yo de Claro, Pesci que la tiene en el boca, labio. Claro, y a veces... Sí, Ay, que hablaba más o menos así. Anoche conversaba con Chiche, el que depositó dólares recibirá dólares. Y yo tenía que hacerlo así porque si no, no me salía y no te salía. tenía. Me pasó en Santa Fe con Reutemann también, el LOL era Claro, no te tiraba nada. Era una voz medio nasal, que decíamos, muy complejo, muy Sí, ahí difícil. está, ahí está, ahí está. Pero solo tenía esas frases y Ya. hay personajes que sí me costaron mucho y tenía que ver un poco con que también yo no tenía tanto vuelo por ahí para hacerlo. Entonces después Ok. cuando fui encontrándole la vuelta a decir, bueno, si lo hago a Santiago Kovadlov, Sí. no es solo hablando y contando cosas de filosofía o hablando de Borges, sino que también tengo que hacerlo por ahí transitar por el lado humorístico y contar algunos chistes verdes, algunos chistes zarpados, ir por ese lado. Entonces... Con Pañi ni hablar. Claro, Pañi también es otro personaje que a mí me gusta mucho porque me hace acordar a la Dante cuando yo estudiaba italiano, entonces la pronunciación de Daniel Scioli, hablar de Cristiano Ratazzi, entonces me sirve mucho hacerlo en italiano, me divierte. También en el teatro me gustaba hacerlo porque me caracterizaba con la pelada, Con la todo. Claro. Y sí, hay personajes que por ahí son una sorpresa, que si este personaje por ahí no va a pegar y de golpe Y pega. y se hace famoso. Claro. Yo estaba pensando, perdón, ¿no? Pero Sí. cuando hablaste de los colegas, y Sí. para mí, cuando critican el humor, Ajá. no lo hacen los humoristas. El que te critica un chiste no hizo un chiste en su vida, Claro. porque justamente esto ocurre, ¿no? Y la libertad que te da la máscara, Sí. ¿no? De poder irte a la mierda en cualquier Sí. momento, ¿no? Sí, sí, sí. Más sí. jugando con la política. Sí, pero bueno, el humor siempre estuvo ahí al filo y cuestionado y bueno, quizá lo más extremo es la masacre de Charlie Hebdo. Claro. Eso quizá fue lo más extremo que se vio. Es decir, el humor siempre está como para mover alguna estructura o va siempre en contra de lo solemne. O te genera una incomodidad, una cosquillita que vos decís esto que raro que es. Pasaba en un momento que por ahí el humor se buscaba incomodar al catolicismo o a la iglesia y de alguna forma fueron los más tolerantes a los chistes, los curas de alguna forma fueron muchísimo más tolerantes que por ahí, como en otros casos, como se dio esto Claro. de la revista satírica en Francia, ¿no? Que se llegó al límite de que los asesinaron a los autores de las caricaturas. Entonces, bueno, siempre la caricatura, el chiste, está para correr el velo, Claro. desnudar algo, Desacomodar, claro. generar algún pensamiento que no tenías. Ya. Una cosa que no tiene que ver con esta charla, pero me hizo acordar y de paso lo cuento. Gonzalo Garcés, escritor, periodista del carajo, que trabaja con Jorge Fernández Díaz aquí en Sí. esta radio los sábados, acaba de entrevistar al director de Charlie Hebdo. Lo hizo, está en París y le hizo una entrevista larguísima, maravillosa, interesantísimo de todo esto que estamos hablando, ¿no? ¿De qué manera vos crees que la gente, digamos, se ríe pero piensa, digamos, pasan las dos cosas? Un poco tu vieja lo decía, Sí. un humor inteligente. No es solamente el chascarrillo, el chiste que te produce, sino que en muchos casos, en muchísimos casos, sobre todo cuando hacen los políticos, la persona se queda pensando, digamos, eso te convierte además en un periodista.
No me considero así. Considero que por ahí las cosas que hago te llevan a recordar, o sea, a buscar en Google, aunque sea. Claro. Algunas cosas que por ahí tiramos con Rolo en el pase, se da que, bueno, nosotros lo hacemos como ejercicio de memoria también. Claro. Recordar de dónde venimos, de qué personajes estaban. Y en eso, bueno, yo soy un agradecido porque me tocó desde que empecé en Buenos Aires de tener la ayuda de grandes guionistas. Es decir, en Santa Fe había uno que era Eduardo Gómez Galvez, que era redactor del noticiero de los boletines del ET10 y que cada tanto me decía, mira, tengo esto para vos, estaría bueno que lo digas para los unipersonales. Y después cuando ingresé en Radio Mitre, bueno, estaba Demian Sterman, Demetrio López, estuvo Esteban Darano mucho tiempo, Julio Leiva acompañándome, bueno, distintos guionistas, Cristian Camblor, después... actualmente en TN laburo con Ezequiel Mesa, que es el nieto de Juan Carlos Mesa. Ah, el nieto de Juan Carlos. ¿El hijo de Gaby? No, es el sobrino. Ok. Es el sobrino de Gaby. Y con él todas las mañanas, bueno, en el equipo que tenemos ahí con Seba Meléndez, siempre tiramos las ideas y decimos, bueno, ¿por dónde irá hoy la actualidad? Bueno, va a pasar por estos temas. ¿Con qué personaje podemos abordarlo mejor? Claro. Y él hace una tarea que es maravillosa porque también es como que ya sabe más o menos por dónde voy yo, entonces me escribe una o dos carillas y yo sobre eso estoy tranquilo para ir al aire y decir, bueno, sé dónde empieza, por ahí en el diálogo con Diego Sheikman se va por otro lado, pero sé dónde va a terminar también. Claro. Y también me nutre el hecho de que haya otra cabeza pensando. Por supuesto. Y me suma mucho texto que yo por ahí no tengo, así que en eso siempre traté de valorar el laburo que hacen los guionistas. David Rottemer, por ejemplo, en el teatro también. Yo sé que yo en eso soy más vago para escribir, entonces sé que por ahí le tiro una idea y él la termina de redondear. O le da una vuelta musical. Claro. Y entonces trato de que sea un laburo completo, de no ser solo yo haciendo vocecitas y listo, sino de que se vaya completando, que haya diálogo. Se nota. Escúchame, ¿trabajaste con conductores de radio? Sí. Con todo, prácticamente Sí, de los mejores. Sí. Eso ¿siempre tuviste buena relación? ¿Cómo ha sido eso? Esta radio me dio la posibilidad de entrar en un momento que... Néstor Ibarra, por ejemplo. Claro, que yo estaba salía acordando. por teléfono o desde otro estudio, porque Néstor se imaginaba mejor los personajes, entonces... él le preguntaba en serio a Aníbal Fernández, o le preguntaba en serio cuando hacíamos el Senado de la Nación con Marcela Giorgi, imitaba a Cristina. Sí. Ahí era buenísimo porque también era Marcelo Elorza, que hacía Eduardo Menem. No, Marcela, Marcelo, sí, gran imitador. Me lo perdí. Gran imitador de Eduardo Menem. Sí. Después Marcela hacía de Cristina, David hacía a Scioli, yo hacía a Antonio Cafiero. Y era maravilloso porque lo hacíamos en otro estudio y Néstor Ibarra se imaginaba de verdad los personajes y les preguntaba en serio. En serio, una entrevista en serio. Personajes. Entonces, bueno, Qué Néstor bueno. Ibarra, Magdalena, Lalo Mir, después vino Santo Biasati, que también que era muy divertido porque te desafiaba, decía, nene, ahora va usted. Ahora vamos, ahora. Hágame reír, era como Hágame así. reír. Era tremendo, y era muy gracioso porque te hacía cosas para tentarte Para y tentar. él quedaba serio. Claro. Y fue una experiencia hermosa. Hay una anécdota de Con Santo que no sé Nelson. si es verdad, Sí. que hacía los noticieros y se bajaban los lompas abajo Claro. y arriba estaba la... No Sí. sé si fue verdad eso. Ese es uno de los Un tantos mito. mitos que Sí. hay sobre Santo. Elegimos creer. Sí. Con Dijimos creer. Nelson. Y con Nelson acá, Lograste que acá surgió. desarticularlo también. Acá porque surgió Nelson K, claro, justamente. Ahora, sí. ¿cuál es el personaje que más impactó popularmente? ¿Nelson Cano Y o sí, otro? sí, fue uno de los que más impactó porque primero acá surgió en la radio, que lo hacíamos con Chiche a la mañana. En ese momento Nelson había tenido un problema con Radio del Plata, entonces Chiche dice, bueno, yo le quiero dar este programa como espacio a Nelson para que esté presente. Y yo le decía, hola Chiche, ¿cómo te va, querido? Un gran saludo a la gente de Santa Fe, aguante la barra de Colón, vamos.
Entonces había empezado a hacer como un Nelson que no tenía nada que ver con el original, o que se trataba de adaptar a la nueva realidad, o que cantaba la marcha peronista y la marcha sabalera. Y surgió que un día me llama él para agradecerme, me dice, querido, te felicito, me divierte horrores lo que haces. Vamos, vamos, vamos. Y al año siguiente, en el 2010, cuando él pasa a la mañana, los productores tenían mucho miedo, los que laburaban con él, porque laburábamos así, sin filtro. Y él me dice, vos, querido, hacé el otro Nelson, que yo te voy a seguir. Y fue así. Y así se dio. Y esa mañana fue increíble, porque estaba Horacio Caride, Bonzante, que siempre fue genial con los pies y con la risa. Mariana Aquino, también una locutora excelente. Y se generaba un clima espectacular, y Nelson se dejaba gastar. Y hacíamos el duelo musical, él traía música clásica y yo le presentaba, bueno, estos acordes que estás escuchando, querido, es Cacho Deicas. Cacho Deicas, que está, claro, sí, con Marcos Camino, que mira cómo toca el acordeón. Ay, 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 si con esos dedos fuera proctólogo, querido. Y era como, bueno, el contraste. Y él laburó muy bien de Javier Portales. O sea, Nelson como partener. Extraordinario. Claro. Escuchame una cosa, ¿es verdad que una de los primeros laburos que hiciste, Sí. hablando de hacer llamadas engañando, Sí. que llamaste a LT10 Sí. imitando a Rogelio Alanís? Sí. Impresionante, No, el no, turco. Sí. Es de loco. Está enganchado. No me digas que estamos en duple con LT10, qué grande. Rogelio, ¿cómo te va? Leuco te saluda. Para que estamos apurados, porque estamos un llamado. A ver. Como siempre, los duplex son complejos, ¿no? Son complejos. No sé si Rogelio me está Siempre escuchando ahora. pasando tango, Rogelio Aradí. ¿Hola? No. Tenemos un tema técnico, ¿no? Pero bueno, siempre son complicados. Todos los Sí. duples que he hecho en Bueno, mi vida. el turco era un personaje tremendo de Santa Fe, que escribía los editoriales ahí en el litoral, y, Gran periodista, y los domingos de la mañana, en este horario, tiene su programa. Y me pasaba que cuando yo iba a la radio, claro, era un pendejo, estaba en la secundaria, no me creían que yo hacía imitaciones, todo, así que un día llamé a la radio haciéndome pasar por él. Y ahí me dijeron, bueno, vení. Claro. A hacer las voces, que hacía 2 o 3 voces. Me salía esa y... Rogelio, ¿me está escuchando? Ahora Alfredo Leuco te saluda. Hola Alfredo, ¿cómo te va? Por fin nos podemos comunicar. Un gusto escucharte, como siempre. Igualmente, maestro. Acá estamos con Ariel Tarico, que nos contó esta historia de que te llamó a la radio y haciéndote a vos, invitándote a vos, y eso le permitió incorporarse un poco y arrancar su carrera, ¿no? ¿Cómo lo recordas eso, Rogelio? Y lo recuerdo, primero, bueno, bienvenido Arico a Tarico a casa, porque yo estoy acá en la radio de LTD, Sí. así que le damos la bienvenida porque lo recordamos y lo queremos mucho. Gracias, Turco. Pero además, además de eso, lo que sí, lo recuerdo primero con asombro, después con risas, porque él se presentó, no solo que se presentó como que era yo ante el director, el gerente de la radio, sino que se presentó como un Rogelio Alanís que quería establecer un acuerdo con el gerente de la radio para coimear en los programas. Y el gerente no podía entender que yo hablara con él. No es que yo sea un santo, pero en general no suelo hablar a un gerente de la radio para establecer negocios coimeros. Y decía, ¿pero qué te pasa, Rogelio? Y entonces en algún momento le reveló la verdad. Porque el gerente le había dicho en su momento, porque era un chiquilín. Claro. Era un chiquilín, era un imberbe, como te acordarás de esa palabra, Sí, ¿no? Era un imberbe. Claro. Era un imberbe. Entonces el gerente dijo, pero no, vos no podés trabajar en la radio, andá a terminar el colegio primero, después venir dentro de un tiempo. Entonces lo llamó por teléfono y se presentó como Lani, y el gerente entró como por un caño, ¿viste? Y ahí le dijo, bueno, ha visto que te podemos contratar, que no me queda otra alternativa que contratarte porque efectivamente son muy buenos.
Qué bueno. ¿Y ese fue tu primer laburo, por el primer laburo que recibiste dinero? ¿O Claro, era todo el tiempo hablar como Rogelio Arardí, salía por teléfono, hacía los editoriales, decía, bueno, esto es por culpa del peronismo, que estamos atravesando esta situación. Y bueno, y a veces no se sabía cuál de los dos era el verdadero. Era así, más o menos. Primero llamé a Pino Monzón, que estaba los sábados a la tarde, después hablé con el gerente, Guillermo Álvarez, y bueno, y me pagaron el primer sueldo en LT10 año 2000, que eran 200 pesos dólares en ese 200 momento. pesos dólares, mirá, peso un Esto que dólar. aquello. Así que bueno. Todo gracias a que me salía la voz de Rogelio. Rogelio. No, pero además me hizo... Había una ministra de Educación muy señorona, Sí. y él armó un programa que le imitaba a la ministra de Educación y me imitaba a mí como que la entrevistaba, pero en la entrevista yo manifestaba deseos eróticos por la ministra de Educación. Y la ministra de Educación se ponía incómoda. Se ponía incómoda, pero no tan incómoda, porque esa era la gracia. Se Esa era ponía la incómoda, pero como que, bueno, si insistía yo demasiado, capaz que no estaba tan incómoda. Bueno, en todas esas situaciones me hizo pasar el amigo Ariel Tarik Qué por bueno. aquellos primeros tiempos en los cuales era un chiquilín que realmente, como si dijéramos, lo exagero un poco, pero de pantalones cortos. Claro, De pantalones cortos. Sí. Rogelio, no sabés el gusto que me da, sabés lo que te admiro y el gusto que me da haber hecho este duple con LT10 de Santa Fe y con Ariel acá como nexo. Yo te mando un abrazo grandote, un abrazo para todos los santafesinos allá y el gusto de siempre, ¿sabés? Bueno, lo mismo, che, un abrazo grande para vos, Alfredo, para Ariel y para, bueno, y yo seguro que se van a estar comunicando con la mamá, que siempre le aprecio mucho. Sí, así, ya hablamos con ella, sí. Tenemos una buena productora nosotros con Silvia Ferro, que la llamó temprano a Silvia. Abrazo enorme, Rogelio. Sí, excelente, Silvia, excelente. Bueno, un abrazo muy grande, Gracias, Rogelio. Gracias por todo. Abrazo grande. Que andes muy Chao, un abrazo para todos. Hasta luego. Sí. A mí me fascinan las historias de Sí. la radio, de los diarios, cómo se entra, cómo te haces la primera, porque a todos nos ha costado muchísimo, a todos es difícil. Bueno, es Y la uno, época analógica, la época que recién empezaba Internet, que yo por ahí a muchos chicos le digo que empiezan ahora, que suben su contenido a redes sociales, le digo, en esa época había un productor, había filtros, Mucho. Claro. Era bueno, venía a verme o dejar un demo y esperar, lo habrán Casting. escuchado, todo eso, el casting permanente. Y bueno, en LT10 tuve esa posibilidad de jugar. O sea, me veían como un chico y me dejaban jugar al aire. El hecho de hacer diálogos locos. María Rosa Stanovich era la ministra de Educación del gobierno de Obeid y tenía un tono muy particular y a mí me servía, porque Rogelio tiene este tono así para hablar, y María Rosa tenía un tono que era, le agradezco muy especialmente. Hablaba así como un tono de maestra, Claro. y por ahí dialogaban los dos, entonces claro. Qué bueno. A mí me servía porque eran dos tonos diferentes y eran las dos voces que me salían al principio. Así que las hacía todo el tiempo. Y qué difícil imitar mujeres, Sí. porque vos haces también a Lilita, Sí, Patricia. Sí, Mirta también. Sí. Mirta. Algunas me divierten mucho, otras, bueno, hay excelentes imitadoras como Fátima Flores, Laura Bruni, Ale Fidalme, hay Estelita Monte también, que bueno, las pude reunir en el especial que hicimos el año pasado de la semana Tarico Fake News, ahí en TN. Claro. Hicimos un gran encuentro de imitadores y bueno, me tocó también trabajar con Fátima en el teatro y es fascinante, porque también es una cosa... Impresionante. Vos podés estar hablando media hora con Susana Jiménez y es increíble, y ella No se pierde, pone el claro, no personaje, pierde nunca el Impresionante. eje, es increíble. Has cosechado mucho afecto, Ariel. Gracias. Escuchalo A ver. los afectos. Buenos días, Radio Mitre, soy Erika de Temperley. Quería mandarle un abrazo a Tarico y recordarle, yo me acuerdo que había 4 o 5 personas para saludarlo, porque todavía no era famoso y vino al teatro de Banfield. Sí, al Y, Maipú. y yo dije, este chico va a tener éxito. Entonces le escribí una carta diciéndole que espero que no se le suban los humos y se olvide de la madre que le tejió un pullover o algo así. Capaz que se acuerda, pero para mí fue importante porque no lo hice con ningún otro artista.
Bueno, muchas gracias. Gracias. Erika de Temperley. Bueno, Erika, Hola gente, gracias. qué lindo programa, qué lindo ver a Ariel Tarico. Sos un capo, un genio, sos una persona brillante. Habla Gloria Vicente López. Mira, es nada, siempre que te veo es un placer. Un abrazo para todos y para vos uno en especial. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, soy Alejandra de Neuquén, estoy escuchando. Quiero mandarle un beso grande a Alfredo y equipo. Y bueno, escuchar a Ariel Tarico con la humildad que tiene cuando lo nombra a Rolo Villar, y también lo escucho a veces a Rolo Villar nombrarlo a él. Sinceramente son dos grandes. Gracias por esta hermosa entrevista. Bueno, Alejandra de Neuquén. Hola Alfredo, qué invitado. Tarico maravilloso. Lo vengo siguiendo hace años, por lo menos desde que pasó a Radio Mitre hace años, inclusive el pase con Magdalena, Néstor Ibarra, él ahí estaba. Luego, bueno, estuvo en otra radio y yo, como soy fiel a Mitre, bueno, por ahí le perdí un poquito el rastro, pero bueno, se complementa con lo que realizaba y realiza en TN. Así que maravilloso. Y lo de la timidez doy fe, porque lo he ido a ver hace muchos años, creo que se llamaba La Casola del Teatro, algo en Avenida Corrientes de Callao, un poquito más para allá. Y bueno, él arriba del escenario, los personajes, lo que quisieras, pero después con esa sencillez y ese respeto baja a que la gente se acerque y lo salude. Y cuando uno se acerca y le da un beso y lo saluda, ahí te das cuenta que realmente es otro bajo del teatro, tiene su timidez. Pero bueno, un encanto de persona. Soy Cintia de San Miguel. Hola Alfredo, buen día. Adriana de Villa Carlos Paz. Bueno, como todos los domingos, escuchando tu excelente programa, con tu maravilloso equipo. Y hoy, bueno, con la presencia del gran Tarico, único, único, único. Lo admiro, lo respeto y lo quiero siempre. Nuevamente felicitaciones Alfredo, Adriana de Villa Carlos Paz. Hola, buenos días, gente de Radio Mitre. Bueno, soy Cristina de Lavallol. Bueno, quiero dejarle un gran abrazo, un gran saludo a Ariel Tarico, que lo admiro tanto. Yo lo veo en TN, lo escucho acá en la radio. El pase con Feynman y Bonelli me encanta, me mato de risa. Igual que su aparición en TN con Johnny Viale y con Sigman. No, es grandioso. Y bueno, los domingos acá con usted, Alfredo. Así que si pueden hacerle llegar mi saludo y que mucha gente lo admira. Muchas felicitaciones y que Dios lo bendiga por hacernos reír, que tanta falta nos hace a los argentinos. Así es.